Acuérdense que quedamos que ustedes tienen en su cuaderno, tienen un cuaderno de esta asignatura en donde van también tomando notas, ¿no? Todo lo que vamos haciendo, ustedes lo van anotando allá para que posteriormente me lo puedan enviar. Maestro. Sí. Usted tiene 3 casos de multiplicación con vectores, ¿no? Así es. Ahorita solo vimos el primer caso. Ajá. Solo quería preguntarle si vamos a después los otros 2. Vamos a ver ya después, esta fue la multiplicación con un vector y un escalar, y después vamos a ver otros 2 tipos de productos, que son vectores ya son productos entre vectores, pero definidos de distinta manera. Gracias, no maestro. otra pregunta. Sí. ¿Nuestros apuntes se los vamos a estar enviando después de cada sesión o en una fecha determinada? No en una fecha determinada. Yo les voy a indicar hasta qué punto me mandan, digamos, del inicio hasta ese punto, y así conforme les vaya yo pidiendo. No diario para que sea tan tedioso. Ok, gracias. Entonces tenemos ahí, dice que tenemos 3 vectores, U, V y W, y C y D son escalares. Algunas de las propiedades que vamos a ver son: si yo sumo U más V, eso es lo mismo que V más U. ¿Sí? Esta propiedad pues se parece mucho a la propiedad que manejamos con los números. La conmutativa, ¿no? Así es. La propiedad conmutativa para la suma existe también para los vectores. Ya habíamos comentado el día de ayer, por ejemplo, los vectores se suman entre vectores y se obtienen también vectores. Entonces la propiedad conmutativa se mantiene. ¿Cómo se llamaba esta propiedad? Si yo sumo U más V y lo que salga lo sumo con W, y eso es igual a sumar U con la suma de V más W. Eso es asociativa. Así es, la propiedad asociativa. Yo puedo agrupar de la manera que mejor me convenga y no me va a afectar la suma. Son vectores. Si yo sumo U con el vector, entonces eso me da el vector U. Es decir, hay un vector 0, que sería el neutro para la suma, ¿no? De tal manera que si yo lo sumo con cualquier vector, pues se queda lo mismo. Ese vector 0 lo podemos obtener de sumar un vector U con su neutro. Si yo sumo U con U, entonces eso me va a dar el vector 0. Tenemos también en la multiplicación por escalares. Si yo tengo un escalar que multiplica a un vector que está escalado, ¿sí? Es lo mismo que si yo multiplicara los escalares y eso los multiplico por el vector. El día de ayer veíamos que esta multiplicación lo único que afecta es la magnitud, ¿no? El tamaño. Disculpe, profesor, no sé si sea solo yo, pero se me congeló la imagen. Solo tú. Estamos en la propiedad 5, no sé si se alcanza a visualizar ahí. Sí se ve la propiedad 5, es la distributiva. A mí también se me había congelado y ya no decía las 5 sí hecha, no me salió cuando la estaba haciendo.
así mientras escribía, sino ya nada más al final. Sí, ya nomás salió la 5 completa cuando lo estaba haciendo. Ujú. Ok, bueno, ahorita al menos por ser propiedades no hay tanto problema. Ojalá que no se nos congele mientras estamos haciendo algún ejercicio, ¿no? Pero de todos modos, para estar ahí al pendiente, o cuando eso suceda, pues quizá repetimos, ¿no? Para que se vea más claro. Entonces ahí tendremos la propiedad asociativa con los escalares. ¿Sí? Puedo juntar yo mis escalares y luego se los aplico al vector. La propiedad 6 nos dice que si yo sumo dos constantes más d, ¿sí? Y esas las multiplico por u, yo tengo una suma y una multiplicación, entonces ahí se va a dar la propiedad distributiva, si se acuerdan. Cada uno de los sumandos afecta al que se está multiplicando, es decir, esto sería c por u más d por u. Lo mismo sucedería si tenemos una suma pero de vectores. Si yo tengo una constante que esté multiplicando a una suma de dos vectores, pues entonces está también la propiedad distributiva. Sería c por u más c por v. Uh-huh. Existe un neutro multiplicativo, de tal manera que si yo multiplico el 1 por un vector u, que sigue dando el vector u. Si yo multiplico por el escalar 0, cualquier vector, lo que me va a dar es 0. ¿Sí? Mi vector 0. ¿Sale? Entonces, si se fijan, pues muchas de las propiedades las conocemos, se nos hacen muy lógicas, porque son las mismas que se están aplicando a los números con los que hemos trabajado pues desde que estamos en el kinder, ¿no? Sin embargo, vamos a ver que hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, hasta ahorita hemos visto nomás hasta la multiplicación y vamos a ver que no existe una división de vectores. ¿Sí? No puedo yo dividir el vector A entre el vector B. Puedo dividir entre un escalar. ¿Sí? Finalmente, la división en los números sabemos que es multiplicación por una fracción. Entonces, sí puedo dividir un vector entre un escalar, pero no es vectorial como tal. Un vector entre un vector, eso no está definido. Para que lo tengan presente. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? El día de ayer hablábamos de que los vectores yo los podía trasladar, ¿no? Para hacer las operaciones de forma gráfica. ¿Sí? Eso está dado por la igualdad de vectores. Para que yo pueda decir que dos vectores son iguales, ¿sí? ¿Qué condiciones se tendrían que cumplir? Tienen la misma magnitud, dirección y sentido, yo me En imagino. la misma dirección, ¿no? Así es. Si tienen sus tres características, magnitud, dirección y sentido iguales, los vectores son iguales, independientemente de en dónde estén ubicados. Entonces, nada más para dejarlo aquí escrito, diríamos que dos vectores son iguales si ambos tienen la misma magnitud, dirección y sentido. Entonces yo podré tener un vector ahí y otro vector acá. Y otro por acá.
Y mientras estos tres vectores tengan la misma magnitud, dirección y sentido, yo voy a decir que son iguales, ¿sí? Si este lo llamo C, este lo llamo B, si hay nosotros vemos la misma magnitud, dirección y sentido, son iguales, aunque no están en la misma posición. Ahorita no estamos hablando de ningún plano, pero si ya lo hacemos a un plano, pues no les afectaría. Están. Voy a poner A es igual a B y es igual a C. ¿Vale? Entonces, este concepto de pues, nos va a ser muy útil. En muchas ocasiones yo puedo tener un vector que lo puedo definir de alguna manera, porque conozco datos, porque me lo proporcionan. Otro vector desconocido que yo pueda hacer referencia a algunos datos, a algunas variables, y entonces si estos vectores yo determino que son iguales, mediante esas condiciones, mediante magnitud, dirección y sentido, que se conserven, yo voy a poder establecer alguna ecuación que me permita encontrar las incógnitas, ¿sí? Más adelante lo vamos a ir viendo. Otro concepto que es importante es el concepto de vector unitario. ¿A qué suena esto de vector unitario? Creo que es como la unidad del vector. Es como un vector que vale 1, algo así. Ok, suena a que vale 1. Y así es, lo que vale 1 es la magnitud. Entonces un vector unitario es aquel cuya magnitud es igual a 1. ¿Sí? Y el 1, de hecho lo veíamos ahí en la propiedad número 8, que notamos ahorita, cuando yo multiplico, no se altera. Entonces es el neutro en la multiplicación y por eso es muy útil. Yo quiero que algo mida 5, pues esos 5 lo multiplico por 1 y sigue valiendo 5. Ocupo un menos 3, lo multiplico por 1 y da menos 3. Entonces, estos vectores unitarios me van a servir para dar normalmente alguna dirección, la dirección de los ejes, la dirección de algún vector en particular, alguna dirección, pues tiene magnitud 1, los puedo multiplicar por cualquier cantidad y me va a dar la cantidad deseada, pero la dirección y el sentido se van a mantener. De hecho, a partir de aquí, podemos establecer de forma analítica cómo expresar a un vector, porque hasta ahorita les hemos puesto nombres, hemos visto cómo se operan, pero ya si lo queremos hacer de forma analítica, pues tenemos que irnos ya a un marco de referencia, como puede ser el plano cartesiano, ¿sí? Por ejemplo, aquí vamos a dibujar nuestro plano. Si yo tengo así los ejes, ya sabemos que en el plano cartesiano, pues se forma por dos ejes que son perpendiculares entre sí, el eje X y Y. Acuérdense, cuando ustedes grafiquen, pues hay que poner nombres, porque no es el único plano, está el plano polar, el plano real, el plano complejo. Entonces hay que ponerle nombres. Sabemos que donde se cruzan estos ejes X y Y es lo que llamamos origen. Entonces aquí, si nosotros ubicamos el plano cartesiano, vamos a encontrar que existen dos vectores que vamos a llamar el vector I y J. Aquí lo voy a hacer como si estuvieran grandotes. Al vector unitario,
que está en la dirección del eje X, lo vamos a llamar al vector unitario, que está en la dirección de J, perdón, que está en la dirección del eje Y, lo vamos a llamar J. ¿Sí? Aquí estaría el 1, 2, 3, ¿no? Ponemos ahí escalas, para que se note que es un vector unitario. Y esto es importante porque si ustedes se acuerdan, pues desde la primaria, cuando nos enseñaban al plano cartesiano, nosotros nos ubicábamos mediante cantidades horizontales y verticales. Es decir, si yo les digo el punto 2,3, sabemos que 2,3 es la distancia que hay cuando nos movemos horizontalmente, 2 unidades hacia la derecha, 3 unidades hacia arriba, ¿no? Y de esa forma ubicamos un punto en el plano. Si digo el menos 3 como menos 2, haremos menos 3 unidades hacia la izquierda, unidades hacia abajo, y ya va a estar ubicado ese punto en el plano. Entonces aquí también necesitamos algo movernos horizontal y verticalmente, y esos van a ser estos ejes, los vectores unitarios, el I y el J, ¿sí? Son los que nos van a permitir ubicar cualquier punto, trazar cualquier vector de forma analítica, tanto ellos como la combinación. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, aquí al plano, imagínense que tenemos nuestro plano cartesiano. Este es X, Y. Tenemos por aquí un punto. Que yo tengo aquí el punto P. El punto P, yo puedo decir que tiene ciertas coordenadas X, Y. Entonces, yo voy a poder trazar un vector que parte del origen hacia el punto P. ¿Sí? De esa manera. Todo vector que parte del origen y que va a algún punto en el plano, ¿sí? Lo vamos a llamar un vector de posición y se indica con esta letra. La letra R siempre me va a indicar vector de posición. Sí. Entonces, un vector de posición parte del origen hasta un punto en el plano. Si nosotros queremos determinar la expresión que define a ese vector de posición, pues necesitamos auxiliarnos de los vectores unitarios que planteábamos acá en la definición anterior. Creo que sí, se congela esto. Para llegar al punto P, ¿sí? Nos estamos desplazando horizontal y verticalmente. Lo voy a auxiliar aquí de un vector horizontal, ¿sí? Y de un vector vertical, puesto que así es como formamos las coordenadas, ¿no? Si yo sé que existe un vector unitario y que es siempre horizontal, que siempre está en la misma dirección del eje X, y sé que para llegar a este punto P, de aquí a acá hay X unidades, ¿cuál sería la expresión que me define a este vector de aquí? Porque I es el vector
que estaría aquí así, ¿no? Un vector unitario de X. Unitario. Pero bueno, yo aquí ya no necesito el que mida 1, sino el que mida X unidades. Entonces, ¿quién es ese vector? ¿Es la magnitud del vector por el coseno del ángulo? En este caso nos ocuparía esa componente que nos da el coseno, porque ya tengo, como está totalmente horizontal, entonces si I es un vector de magnitud 1 y yo quiero uno que mida X veces eso, pues entonces es en azul horizontal, sería mi vector XI. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en el eje Y, nosotros sabremos que del origen hasta esta altura hay Y unidades, ¿no? Por la coordenada que me está dando el punto P. Entonces, el vector, este vector vertical, yo lo podría definir como Y veces J. ¿Sí? J es el vector unitario que estaba en la dirección del eje X. Entonces, ese estaba aquí así. Ese sería el J. Pues J, Y veces J, ¿verdad? Todo ese vector que está ahí en azul. No sé si queda claro eso. Sí, profe. Profe, ¿qué indican las flechitas rojas, las que están chiquitas? ¿El Mis vector vectores unitario? unitarios, así es. Los vectores unitarios que definíamos acá en el punto anterior. ¿Sí? Esos vectores unitarios son los que permiten establecer cualquier otro vector en el plano. Lo pongo ahí para que se vea que está en la misma dirección. El I pues estaría con magnitud 1. Yo aquí necesito uno que está más grande, X veces Y. Por eso es el vector horizontal que está ahí. Y si ustedes observan, esos dos vectores en azul, está colocado uno a continuación del otro. De tal manera que el vector de posición parte del punto inicial del primer vector hacia el punto final del segundo vector. ¿Qué operación se está haciendo? Suma. Es una Así es, una suma de vectores. Por lo tanto, y aquí nosotros vamos a establecer que el vector de posición sería la suma del XY más el vector YJ. Y esa sería la expresión vectorial de este vector de posición. ¿Sí? A la componente, y lo voy a poner al XY y al YJ, se les llama las componentes vectoriales. ¿Sí? Mi vector de posición de aquí está formado por dos vectores, esas X y YJ, ¿no? Las componentes vectoriales. Nada más a las constantes X y Y, si esos son números, esas las vamos a llamar las componentes escalares. ¿Sí? Las componentes escalares. Si yo quiero saber la magnitud, es decir, el tamaño de ese vector de posición, ¿qué tendría que hacer? ¿Cómo lo calcularíamos? Con la raíz de la suma de las componentes vectores al cuadrado. Así es, se está formando ahí un pequeño triángulo, un triángulo rectángulo, en donde la magnitud sería la hipotenusa. Entonces, por lo tanto, la magnitud sería, según Pitágoras, raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Vale?
dudas hasta ahí? No, profe, todo bien. No, todo muy claro. Ok, gracias. Aquí estamos partiendo de un vector que sale del origen, pero muchas veces los vectores pueden estar ubicados en cualquier otro punto, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo lo podemos establecer de forma más general. ¿Sí? Si nosotros tenemos aquí nuestros ejes, entonces, X y Y, y tenemos un vector voy a dibujar aquí un vector A, en donde este vector ya está fuera del origen. Normalmente nosotros podemos conocer el punto inicial. Yo puedo decir que parte de un punto x1, y1 hacia un punto final q de coordenadas x2, y2. ¿Sí? Entonces queremos una expresión que me defina ese vector A. Igual, nos podemos auxiliar entonces, como ya tenemos el vector I y AJ, que son horizontales y verticales y son quienes nos definen cualquier otro vector, pues yo puedo ver que este vector A sería la suma de un vector horizontal con un vector vertical, de esa manera. En donde este vector horizontal, por ser horizontal, está en la dirección del eje X, es decir, tiene la dirección del vector Y, y va a tener una cierta magnitud, la voy a llamar A1. Este vector vertical de aquí está en la dirección del vector J, y su tamaño pues es alguna cierta cantidad A2. ¿Sí? Para que nosotros podamos establecer que entonces este vector A es la suma del vector A1 y más el vector A2 en J. Ahí ya tendremos una expresión. Lo que nos queda pendiente es determinar cuánto va esas cantidades A1 y A2. ¿Sí? Si yo quiero sacar A1, ¿cómo lo calculo? O sea, ¿cuál es este tamaño de aquí y de acá? ¿Lo puedo calcular o no se puede saber? Sería x2 menos x1. Así. Como el punto Q tiene coordenadas x2, entonces quiere decir que hasta aquí estaría x2. Este punto de aquí tiene coordenadas x1. Aquí sería la altura y1, aquí está el origen. Y acá estaría la altura y2. Entonces, como dice su compañera, A1 sería la diferencia de x2 menos x1. Y A2, que es el tamaño de la componente vertical, es igual, nada más este pedazo de aquí a aquí. Sería también la diferencia entonces, ¿no? Y2 menos Y1. ¿Sí? Entonces, observen siempre, para yo definir a un vector en términos del punto inicial y punto final, la expresión está diciendo punto final menos
punto inicial. Y si yo quiero calcular la componente horizontal, pues ahí me está diciendo punto final x2 menos punto inicial x1. Sea x2 y x1 como sean positivos, negativos, el signo se respeta. Lo único que hay que tener cuidado es que la diferencia de las coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1. ¿Sí? Siempre tendrán que calcularlo de esa manera. Si ustedes invierten y hacen punto inicial menos punto final, ¿qué sucedería? ¿Qué vector estarían calculando? ¿Al vector opuesto? Así es, el vector que va a tener sentido opuesto, el que va a tener sentido contrario. Por eso sí es importante que tomemos siempre punto final menos punto inicial. Profe, Adelante. disculpe, yo no entendí esa parte de A1 es X2 menos X1. O sea, ¿por qué está definido de esa forma? Ok. Aquí nuestro vector A, hemos dicho que iba a estar, está formado por esta componente horizontal y esta componente vertical. Entonces, para la componente horizontal que tenemos aquí, ¿sí?, necesitamos el tamaño, ¿sí? ¿Cuánto vale esa componente o cuál es el tamaño de ese vector? Como nosotros sabemos que el punto P está aquí en X1 y el punto Q está en X2, el tamaño de la parte horizontal pues es nada más de ahí a ahí, donde lo que estoy ahí marcando, ¿sí? Entonces, la diferencia de X2 menos X1 me está tomando nada más ese pedacito, ¿sí?, que es esta componente A1i. Para la componente vertical, ¿sí?, va a ser similar. Esta componente vertical está dada por la diferencia de las alturas. Yo solamente me interesa el tamaño del vector que está en este pedacito. Y2 es la altura que hay desde el origen hasta ese punto, pero yo no quiero desde el origen, sino lo quiero nada más desde Y1. Y por eso la diferencia entre Y2 menos Y1, pues me va a dar este tamaño, que es el de A2 en J. Y como aquí están colocados un vector a continuación del otro, por eso establecimos que el vector A era la suma de A1 en I con A2 en J. No sé si eso aclara un poquito la duda. Sí, profe, gracias. Entonces, así punto final menos punto inicial. Y aquí pues también podemos aplicar que para calcular la magnitud de este vector, la magnitud sigue siendo la hipotenusa en ese triángulo que se formó. Por lo tanto, yo diría que la magnitud de A sería raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Y ya sabemos cómo calcular A1 y A2. ¿Dudas hasta aquí? No, profe, todo bien. Si nosotros tenemos la expresión de dos vectores, por ejemplo, o sea, tenemos este de aquí, el vector A, y me dan algún otro vector B, que me den sus componentes, ¿sí?, ya no gráficamente, sino de forma analítica, ¿cómo sabrán ustedes que esos dos vectores son iguales? Por su ángulo. El ángulo me ayudaría a definir que tengan la misma dirección, aunque esa es una sola de las características. ¿Cómo garantizo las otras dos? Igual con sus componentes.
con sus componentes. Ujú. Entonces aquí vamos a anotarlo. Si yo tengo dos vectores, A1i más A2 en J y otro vector B con una cierta componente B1i más B2 en J, estos dos vectores vamos a decir que son iguales. Sí, y solo si. Me llegó un mensaje que dice que se congeló la pantalla. No se está viendo la anotación que estoy haciendo. No se veía, pero ya se ve. ¿Ya se actualizó? Ok. Definición de igualdad, pero ya de forma. No sé, habíamos dicho, dos vectores son iguales cuando mantenían las características del vector iguales. De forma analítica, si a mí me dan la expresión de un vector A y me dan la expresión de un vector B, la forma en que yo puedo ver que si son iguales, sin tener que hacer cálculos, es comparando las componentes. Lo que tenga en I tiene que ser igual en los dos vectores, y lo que tenga en J tiene que ser igual en los dos vectores. Si no son iguales, cualquiera de las componentes, es para decir que mis vectores no son iguales. ¿Sí? Tienen que ser las dos componentes. ¿Sale? ¿Dudas? No, profe, todo bien. Ok. Entonces vamos a ver cómo se operan ya analíticamente los vectores. Si nosotros tenemos dos vectores, sean igual a A1i más A2j y otro vector B que sea B1i más B2 en J, entonces la suma de estos vectores A más B sería sumar A1i más A2j con B1i más B2j. Entonces, para hacer la suma analítica de los vectores, lo que tengo que sumar es, si lo viéramos algebraicamente, diríamos términos semejantes, aquí serían componentes semejantes, es decir, voy a sumar I con I, y eso me genera la componente en I del vector suma. Sumo J con J, y eso me da la componente en J de mi vector suma. Es decir, aquí me va a quedar A1 más B1 en I, y A2 más B2 en J. ¿Sí? Entonces, la suma de dos vectores es también vector. Eso ya lo habíamos definido. Si yo tengo A menos B, pues tendré el vector A1i J menos el vector B1i más B2 en J. Entonces, el signo menos de la operación me va a afectar
a todas las componentes del segundo vector, de tal manera que lo tengo que hacer componente a componente, y con i, j con j, y me quedaría menos b1 como mi componente de i, más a2 b2 componente en j. Entonces aquí nada más hay que tener cuidado. A veces le ponemos menos y menos, ¿sí? Aplicamos signos menos más. Yo estoy sacando la diferencia de A1 menos B1 y A2 menos B2. Ahí ya estoy considerando el signo de la operación, ¿sí? Por eso aquí le estoy poniendo este signo más, ¿sí? Este más no me va a cambiar el signo de lo demás, ¿sí? Y ya estoy aquí yo haciendo la operación en el A2. Entonces nada más aquí lo importante es que lo tenemos que hacer siempre componente a componente. Si yo fuera a multiplicar un vector por un escalar, pues sería equivalente a tener el A1i más A2j multiplicado por un escalar, y por la propiedad distributiva que tienen los vectores, esto va a quedarse A1i a c por A2 en j, ¿sí? Que serían las tres operaciones que hemos visto hasta ahora de forma analítica. Siempre las operaciones se van a estar llevando a cabo componente a componente, ¿sí? Y con i, j con j. ¿Ok? Ok. ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? No, profe. No. ¿Todo No, bien? profe. Ok, entonces aquí nada más vayan teniendo cuidado con la anotación, ¿sí? Hay que poner atención a cómo se está escribiendo, cómo se está operando, porque si no ya cambian las cosas cuando tenemos vectores y escalares y a unos no les ponemos las flechas y ya empezamos ahí a mezclar, luego nosotros solos nos hacemos pelotas. Entonces hay que tener cuidado desde ahorita, poner atención en cómo estamos escribiendo y así no va a haber mayor problema. ¿Ok? Entonces, el día de mañana es 30 de septiembre y los que somos de Morelia sabemos que para nosotros sea feriado, ¿sí? En el calendario oficial del TEC, como nosotros manejamos el calendario de México, no está marcado, sin embargo, pues sí, se les va a dar las facilidades, ¿no? Para que se vayan a festejar en sus casas por cuestiones de contingencia, pero no, mañana no vamos a tener clase aquí. Sí, nos vamos a ver hasta el día jueves para la conexión. ¿Ok? Gracias, profe. Está bien, profe. Sale, profe. Entonces hoy Adiós. puedo beber mucho. Dale, profe. Vale, entonces, si no hay más, pues los dejo. Disfruten su puente. Nos vemos el día jueves. Gracias.